Aquella mañana me levanté con el tiempo justo. Apenas me pasé un cepillo por el cabello y salí sin desayunar, convencida de que un café en la farmacia bastaría para empezar el día. No tomé el paraguas que siempre dejaba junto a la puerta, y aunque normalmente ese detalle me habría preocupado en una ciudad como Portland, esa mañana no importó. Al abrir la puerta del edificio, me detuve un instante. El aire estaba fresco, húmedo todavía por las lluvias de la noche, pero los rayos del sol atravesaban al fin la gruesa cortina de nubes que parecía haberse instalado de manera permanente sobre la ciudad. Sentí como la luz tibia me envolvía los hombros y, por un momento, pensé que el día podía ser distinto, tal vez un poco más amable. Caminé deprisa por Hawthorne Boulevard, con mi bolso colgado del brazo y los zapatos golpeando el pavimento húmedo. Miré el reloj. Me quedaban apenas 2 minutos para llegar a mi turno en la farmacia. El barrio aún despertaba. Un par de panaderías abrían sus puertas y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de café tostado. Entre las ramas desnudas de los árboles comenzaban a asomar brotes verdes, y el canto de los pájaros se imponía sobre el ruido lejano del tráfico. La gente intercambiaba sonrisas como si todos compartiéramos el mismo alivio. La primavera, por fin, había logrado abrirse paso. Empujé la puerta de la farmacia con una sonrisa que no me esperaba. «Hoy vienes radiante», me dijo Lisa, mi compañera, mientras colgaba su chaqueta en la percha. Reí suavemente y respondí, «Ya veremos si los clientes me permiten conservar ese brillo». Me puse la bata blanca, me acomodé detrás del mostrador y me preparé para la primera oleada de clientes habituales. Ancianos precavidos, madres con niños pequeños, algún vecino madrugador. Había un ritmo en todo eso que me daba paz, la certeza de estar ayudando a otros. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Me disculpé con un gesto, me aparté hacia la esquina y contesté de inmediato. En el fondo, esperaba escuchar la voz de Michael. En cambio, una voz grave y desconocida me preguntó, «¿Es usted Julia Dawson?» Sentí un ligero nudo en la garganta. «Sí, soy yo, ¿quién habla?» Hubo una breve pausa. «Soy Brian Simmons, supervisor de Michael Dawson. Hubo un accidente en la obra. Su esposo resultó herido. Lo trasladaron al Portland General». Las palabras me atravesaron como un rayo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Apenas logré balbucear. Está vivo». «Sí, pero debería venir cuanto antes». No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo que Lisa me miró con los ojos muy abiertos y yo apenas pude susurrar, «Es Michael, hubo un accidente». Ella no hizo preguntas, solo dijo, «Ve, yo me encargo aquí». El camino hasta el hospital fue un borrón. No sabría decir qué calles crucé ni cuántos semáforos ignoré. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Las palabras de Brian retumbaban en mi cabeza. Accidente, herido, hospital. Michael era arquitecto, pasaba el día entre planos y reuniones, no cargando materiales ni subiendo andamios. Nada tenía sentido. Cuando por fin atravesé las puertas automáticas del área de urgencias, sentí que los pulmones me ardían y las piernas apenas me sostenían. «Mi esposo. Michael Dawson», logré decir en la recepción. La enfermera levantó la vista y asintió con gravedad. «Está en cirugía. El equipo de trauma lo ingresó hace 30 minutos». La palabra cirugía me derrumbó. Me dejé caer en la primera silla disponible, como si el suelo se hubiera desvanecido. Apenas escuché lo que la enfermera agregó sobre formularios y firmas. Mis manos temblaban mientras aceptaba los papeles y estrellaba mi firma una y otra vez, sin leer, confiando ciegamente. Me condujeron a una sala de espera de paredes beige, sillas de plástico alineadas y un reloj cuyo tic-tac sonaba como un martillo. El silencio era tan espeso que hasta el zumbido de la máquina expendedora me pareció ensordecedor. Cada 5 minutos miraba el pasillo con la esperanza de ver a alguien salir con noticias. Cada 10, revisaba el teléfono aunque no hubiera nuevas llamadas. El tiempo se estiraba cruelmente. En aquel lugar aséptico, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos, comprendí que esa mañana luminosa había terminado. Y lo que venía después podía cambiar mi vida para siempre. Las horas en aquella sala de espera parecían interminables. El reloj avanzaba con una lentitud cruel, cada tic-tac golpeaba mis nervios como un martillo.
Habían pasado 2 horas, luego 3. Me levantaba, me sentaba, caminaba en círculos, volvía a mirar el pasillo con la esperanza de ver a alguien venir con noticias. Cuando finalmente un hombre con bata verde y gorro quirúrgico apareció, supe que traía la respuesta que podía cambiarlo todo. «Señora Dawson», preguntó con voz cansada. Me levanté de golpe, casi derribando la silla. «Sí, soy yo». Tragué saliva, esperando lo peor. El doctor se presentó. «Soy David Lee, el cirujano que atendió a su esposo». Sus ojos enrojecidos detrás de las gafas ya me advertían que las noticias no serían buenas. «Su esposo sobrevivió a la cirugía», comenzó. Mi corazón dio un salto de alivio inmediato, pero ese respiro duró apenas un segundo. Michael sufrió una lesión muy grave en la columna. Parte del material de construcción colapsó sobre su espalda baja. Logramos estabilizarlo y reducir la inflamación, pero se detuvo un instante, como si buscara la manera más compasiva de decirlo. Existe una alta probabilidad de que pierda la movilidad en sus piernas. Las palabras cayeron pesadas, irreversibles. ¿Parálisis?, pregunté con un hilo de voz. El doctor bajó la mirada un segundo y asintió. Aún es temprano para asegurarlo, necesitamos ver cómo responde los próximos días, pero debo prepararla para esa posibilidad. Me quedé muda. No lloré en ese momento, no supe cómo reaccionar. Mi cuerpo simplemente se quedó rígido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Aún así, conseguí susurrar un gracias mecánico, como si la gratitud pudiera ocultar la angustia que me estaba devorando. El doctor intentó sonreír con profesionalidad. Ahora está en recuperación. Puede verlo en cuanto despierte. Asentí, pero cuando él se alejó, sentí que mis rodillas ya no podían sostenerme. Volví a la silla, cubrí mi rostro con las manos y por fin las lágrimas brotaron sin control. No dormí aquella noche. Me quedé en la sala de espera, encogida en una de esas sillas incómodas, con el cuello rígido y la mente atrapada en un bucle de escenarios catastróficos. ¿Cómo sería la vida de Michael si no volvía a caminar? ¿Cómo sería la nuestra? Al amanecer, una enfermera me avisó que ya estaba despierto y podía pasar a verlo. Caminé por el pasillo con el corazón latiendo con fuerza, como si me llevara hacia una verdad que no quería conocer. La habitación era blanca, silenciosa, con el pitido regular de los monitores marcando el ritmo de su fragilidad. Michael estaba pálido, sus labios resecos, los ojos apenas entreabiertos. Cuando me vio, murmuró mi nombre con un hilo de voz. «Julia». Me acerqué de inmediato, tomé su mano fría y la besé. «Estoy aquí, amor», susurré. «¿Cómo te sientes?». Él no respondió enseguida. Bajó la mirada hacia la manta que cubría su cuerpo. Sus ojos se nublaron de una mezcla de miedo y vergüenza. Entonces, con voz quebrada, confesó: «No siento nada, mis piernas, no puedo sentirlas». El golpe de esas palabras fue brutal. Sentí que el aire se me escapaba, pero no podía derrumbarme frente a él. Le acaricié la mano con el pulgar, obligándome a mantener la calma. «Podría ser la anestesia todavía», dije con firmeza, aunque por dentro me estaba rompiendo. El doctor dijo que es demasiado pronto para saberlo. «Necesitas tiempo para recuperarte». Él apartó la mirada, incrédulo. Pregunté a la enfermera, y no me dijo nada. Solo que el doctor hablaría conmigo después. «Pero yo lo sé, Julia. Algo anda muy mal». Quise llorar, gritar, pero me incliné sobre él y lo miré directamente a los ojos. «Escúchame bien, no importa lo que pase. Vamos a atravesar esto juntos. Haré lo que sea necesario para ayudarte a caminar otra vez. No estás solo. Te lo prometo». Sus ojos brillaron por un instante antes de cerrarse de nuevo, agotado. Y allí, sujetando su mano, entendí que la promesa que acababa de hacer no era solo para él, era para mí misma, para no permitir que el miedo nos destruyera. A la mañana siguiente, cuando apenas había logrado darme una ducha rápida en casa antes de volver al hospital, sonó el timbre. Abrí la puerta aún con el cabello húmedo y la bata de baño puesta. Ahí estaba ella, Agnes Dawson, mi suegra, de pie en el umbral con una maleta en una mano y una bolsa de viaje en la otra, como si se dispusiera a instalarse por tiempo indefinido. Su perfume fuerte se adelantó a su voz fría. Tomé el primer autobús.
Michael me necesita. No esperó a que la invitara. Entró directamente, dejó el equipaje junto al armario y observó la sala con la misma expresión crítica de siempre, como si en cada rincón encontrara una confirmación de mis supuestas carencias. Me quedaré en el sofá, anunció sin más, ya que nunca pensaste en preparar una habitación de invitados. Me mordí la lengua para no contestar. ¿Quiere café?, ofrecí con la mejor sonrisa que pude fingir. No, traje mi propio café. El tuyo es demasiado débil. Era Agnès en estado puro, nunca una palabra amable, nunca una concesión. Recordé con dolor la primera vez que la conocí, años atrás. Yo había preparado un pastel de manzana casero porque Michael me aseguró que a su madre le encantaban los postres hechos en casa. Ella lo miró de reojo, ni siquiera lo probó. Así que tú eres la del pueblito con grandes sueños, me dijo aquella noche con un tono que no dejaba lugar a la duda. Para ella nunca sería suficiente. Más tarde, cuando escuché por accidente su conversación con Michael en la cocina, esas palabras se grabaron a fuego en mi memoria. No es la indicada, hijo. No pertenece a nuestro círculo. Tú podrías tener algo mejor. Con esos recuerdos en la cabeza regresé al hospital. Apenas entramos a la habitación, Agnès se colocó al lado de la cama de su hijo como si fuera la única con derecho a estar allí. Ajustó la almohada, alisó las sábanas y reprendió a la enfermera porque, según ella, tardaban demasiado en responder al timbre. Mi hijo tiene una lesión en la columna, no una simple cortada, dijo con tono autoritario. Intenté intervenir. El personal está haciendo todo lo posible, Agnès. Ella me lanzó una mirada fulminante. No me digas cómo debo cuidar a mi hijo. Yo lo conozco mejor que nadie. Michael, tendido en la cama, seguía el intercambio con los ojos, pero no decía nada. Ni un gesto para calmar a su madre, ni una palabra para apoyarme a mí. Permanecía en silencio, como si no quisiera elegir un bando, como si el peso de la situación lo hubiera reducido a un espectador pasivo de su propia vida. Yo, en cambio, sentía como la tensión me oprimía el pecho. Era como volver a aquella primera cena, a cada comentario pasivo-agresivo, a cada sonrisa envenenada. Solo que ahora no estábamos en una mesa familiar, sino en la habitación estéril de un hospital, y la vida de mi esposo pendía de un hilo. Ese fue el momento en que entendí que no solo tendría que luchar contra la enfermedad y el miedo, también contra la sombra implacable de una suegra que jamás me había aceptado y que estaba dispuesta a ocupar mi lugar junto a Michael, como si yo fuera una invitada en mi propio matrimonio. Unos días después de la operación, el doctor Lee me llamó aparte en el pasillo. Su tono era profesional, pero cargado de una gravedad que me puso en alerta. Hemos hecho todo lo posible en cirugía, explicó, pero ahora el siguiente paso es la rehabilitación. El movimiento, la estimulación neural, los ejercicios constantes, todo eso será fundamental para determinar si Michael recupera movilidad. Asentí con un nudo en la garganta. ¿Qué me recomienda? El doctor me tendió una tarjeta. Arthur Blake. Es fisioterapeuta privado, ha trabajado con casos complejos como el de su esposo. No es barato, pero si alguien puede marcar la diferencia, es él. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi bata, como si fuera un salvavidas. Sabía que no teníamos mucho dinero, pero la idea de que existiera una posibilidad concreta me llenó de una chispa de esperanza. Aquella noche, durante la cena improvisada en el apartamento, sopa recalentada y un silencio pesado, reuní el valor para hablarlo. Michael necesita empezar la rehabilitación pronto. El doctor recomienda a un especialista, Arthur Blake. Agnès levantó la vista de su plato con una mueca de desdén. Un desconocido. ¿Y para qué? Yo fui entrenadora de gimnasia en la universidad. Sé cómo funciona el cuerpo. Yo puedo ayudarlo. Inspiré hondo antes de responder. Con todo respeto, Agnès, esto no es una torcedura de tobillo ni un problema de postura. Es una lesión de columna. Se necesita a alguien con experiencia médica. Ella golpeó la cuchara contra el plato, molesta. Yo le di la vida, sé exactamente lo que su cuerpo necesita. No pienso permitir que un extraño se aproveche de la situación para sacarnos dinero. Miré a Michael, esperando que interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él, con la mirada baja, solo movió la sopa con la cuchara. Ni un sí, ni un no.
Ese silencio me dolió más que las palabras de su madre. Fue entonces cuando entendí que debía decidir por mi cuenta. Después de que se fueron a dormir, me senté sola en la mesa de la cocina con la tarjeta de Artur entre las manos. El miedo a arruinar nuestras últimas reservas de ahorro me paralizaba, pero el miedo a no intentarlo me aterraba aún más. Marqué el número. Artur llegó 2 días después. Un hombre sereno, de voz calmada y mirada firme. Traía consigo un maletín con bandas elásticas, diagramas y un plan claro. Saludó a Michael con respeto y le explicó cada paso. No será fácil, pero si trabajamos juntos, podemos avanzar. Yo observaba cada movimiento con el corazón encogido, buscando en el rostro de mi esposo algún signo de esperanza. Y lo vi. Por primera vez desde el accidente, Michael esbozó una sonrisa leve, fugaz, pero real. Agnès, en cambio, permanecía en la esquina de la habitación, brazos cruzados, ojos críticos. Murmuraba cosas como pérdida de tiempo o yo lo haría mejor cada vez que Artur daba una instrucción. La tensión era insoportable, pero me aferraba a la idea de que, al menos, alguien estaba luchando de verdad por el futuro de Michael. En medio de aquel ambiente envenenado, encontré un respiro. No sabía cuánto podríamos resistir económicamente ni emocionalmente, pero esa chispa de esperanza era lo único que me mantenía de pie. Los días comenzaron a fundirse unos con otros, como si la vida se hubiera convertido en una rutina sin final. Hospital, apartamento, trabajo, vuelta al hospital. Apenas dormía, comía lo justo y siempre con prisas. En la farmacia intentaba mantener la sonrisa para los clientes, pero por dentro me sentía agotada, como si me estuviera consumiendo poco a poco. Cuando volvía a casa, Agnès me esperaba con un inventario de reproches. Que si la sopa estaba demasiado salada, que si no doblaba bien las toallas, que si hablaba con un tono demasiado seco al personal de enfermería. Ningún gesto parecía suficiente, nada la complacía. A veces me preguntaba cuánto tiempo podría resistir. Caminaba por los pasillos del hospital con la espalda encorvada, el cuerpo temblando por el cansancio, y aún así me obligaba a mostrar entereza frente a Michael. Le contaba las noticias del día, le aseguraba que todo iba a mejorar, aunque por dentro la desesperanza comenzaba a calar como humedad en mis huesos. Una tarde, al regresar al apartamento después de una jornada especialmente dura, me dispuse a cambiar las sábanas de la cama de Michael. Estiré la manta y, al agacharme para ajustar la esquina inferior, algo llamó mi atención: una botella de vidrio medio escondida bajo el somier. La saqué con manos temblorosas. Era whisky, a medio terminar. Lo sostuve frente a mí como si fuera una prueba irrefutable de un crimen. El corazón me latía con fuerza cuando entré en la sala. Michael estaba sentado, distraído frente al televisor. Levanté la botella para que la viera. «¿Qué es esto, Michael?» Él apenas parpadeó, como si no le sorprendiera. «Ayuda con el dolor», murmuró, sin mirarme. «¿Dolor? Tienes medicación recetada, monitoreada por los médicos, y prefieres alcohol escondido debajo de la cama». Mi voz se quebró entre incredulidad y rabia. Él encogió los hombros, con gesto cansado. «La medicina no es suficiente. Esto, al menos me hace sentir algo». Me quedé helada. Algo. Lo que siento yo es traición. Me mato trabajando, corro de un lado a otro, y tú escondes botellas como un adolescente rebelde. Esto no es solo dolor físico, Michael, es rendición. El silencio se cargó de tensión. De pronto, Agnès apareció desde la cocina, atraída por nuestras voces elevadas. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con severidad. Al ver la botella en mis manos, su mirada se afiló. Antes de que yo pudiera explicar, levantó la barbilla y lanzó su veredicto. «Así que ahora lo acusas por buscar alivio. ¿Qué clase de esposa abandona a su marido en el peor momento de su vida?» Sentí el golpe directo en el pecho. «¿Abandonarlo? Soy yo quien sostiene todo esto, Agnès. Soy yo quien paga las cuentas, quien cocina, quien trabaja horas extra para mantenernos a flote mientras ustedes se quejan». Ella me fulminó con la mirada. Una verdadera esposa no amenazaría con irse. Una verdadera esposa estaría agradecida de tener un hombre como mi hijo, incluso en estas condiciones. Michael no dijo nada, ni una palabra para defenderme. Y ese silencio, otra vez, fue más doloroso que cualquier insulto. Me quedé mirándolo,
esperando una reacción, un gesto de apoyo, pero sus ojos permanecían clavados en el suelo. Con la botella aún en mis manos, sentí que el aire me faltaba. Estaba al borde del colapso. La rabia, la tristeza, el cansancio, todo se acumulaba como un peso insoportable en mi pecho. En ese instante entendí que, si seguía cargando sola con todo, no solo perdería a mi esposo, también me perdería a mí misma. Un par de semanas después, el doctor Lee volvió a pedirme que lo acompañara fuera de la habitación. Su rostro serio me heló la sangre incluso antes de que hablara. Julia, comenzó con calma, Michael ha mostrado algunos avances gracias a la fisioterapia, pero si queremos darle una oportunidad real de recuperar movilidad, existe una opción más definitiva, una cirugía de estabilización de la columna. Lo miré con los ojos muy abiertos. Cirugía. Otra vez. ¿Y qué significa exactamente? Es un procedimiento complejo, explicó, señalando unas placas en su carpeta. Implantes, fijación de vértebras, rehabilitación intensiva después. No puedo prometer que volverá a caminar, pero sin esta cirugía, sus posibilidades serán mínimas. Tragué saliva. ¿Y cuánto cuesta? El doctor titubeó, bajó la voz como si supiera que sus palabras me atravesarían. El seguro cubrirá una parte, pero no la totalidad. Entre especialistas, hospitalización, rehabilitación, estamos hablando de decenas de miles de dólares. Sentí un mareo repentino. Decenas de miles. Asintió con expresión grave. Quiero ser honesto con usted. Es mucho dinero. Pero si decide hacerlo, cuanto antes, mejor. El tiempo es clave. No recuerdo cómo terminé esa conversación. Solo sé que agradecí, asentí con la cabeza y caminé sin rumbo hasta llegar a las escaleras del hospital. Me senté en uno de los peldaños de cemento, con las manos temblando y el corazón a punto de estallar. Ahí, en ese espacio frío y desierto, finalmente me derrumbé. El llanto salió de golpe, con sollozos que resonaban en el hueco de la escalera. Todo lo que había hecho hasta ese momento, las horas extras, las noches sin dormir, las discusiones con Agnès, de pronto parecía insignificante frente a aquella cifra imposible. Era como si me hubieran colocado un muro infranqueable frente a los ojos. Esa noche, cuando regresé al apartamento, la casa estaba en silencio. Agnès se había encerrado en el cuarto de invitados. Michael dormía bajo el efecto de la medicación. Yo me senté sola a la mesa de la cocina con una libreta y una calculadora. Escribí cada gasto, cada cuenta pendiente, cada dólar que nos quedaba en los ahorros. La suma era cruel, no alcanzaba ni de lejos. Hice y rehice las cuentas varias veces, como si los números fueran a cambiar por arte de magia. Restaba, sumaba, volvía a empezar. Pero el resultado era siempre el mismo. Imposible. Me quedé mirando los apuntes hasta que las lágrimas volvieron a nublarme la vista. Había una sola certeza. No podíamos pagar esa cirugía con lo que teníamos. Y sin ella, Michael no tendría opción. Pasé la mano por mi rostro y respiré hondo. No podía quedarme paralizada, no podía rendirme. Tenía que encontrar otra manera. Si un trabajo no bastaba, entonces tendría que tomar un segundo. Aunque fueran horas extenuantes, aunque mi cuerpo ya estuviera al límite, lo haría. Esa noche, bajo la luz amarillenta de la lámpara de la cocina, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Buscaría otro empleo, cualquier cosa que me diera un ingreso extra. No importaba lo humillante o agotador que fuera. Haría lo que hiciera falta para darle a Michael una oportunidad de volver a caminar. Al día siguiente, mientras cumplía mi turno en la farmacia, una mujer entró apresurada pidiendo analgésicos. Le entregué el frasco y, al mirarnos, ambas nos quedamos en silencio unos segundos. Detrás de ese cabello rubio impecable y ese traje de diseño reconocí a alguien que había sido parte de mi pasado. «Julia Dawson», preguntó con sorpresa. Me tomó un instante, pero entonces la recordé. Ina Harper. Ella sonrió ampliamente. Habíamos compartido la secundaria, aunque en aquel entonces era la chica tímida con aparatos dentales y pecas. Ahora parecía salida de una revista de negocios. «No puedo creerlo», dijo emocionada. «¿Sigues viviendo en Portland?» Asentí, intentando disimular mi cansancio. Charlamos un poco,
Y cuando inevitablemente me preguntó por Michael, opté por una versión breve, edulcorada, sin entrar en detalles de hospitales ni discusiones familiares. Ella me escuchó con empatía y al final me sorprendió con una oferta inesperada. Estoy dirigiendo un hotel boutique en el centro. Hemos tenido mucha rotación en el personal de limpieza. El pago es decente, los horarios flexibles. ¿Te interesaría? No lo pensé 2 veces. Sí. De verdad, sí. Al día siguiente, tras salir de la farmacia, me cambié en el baño del personal y me dirigí al hotel. No le conté nada ni a Michael ni a Agnes. Nadie debía saberlo. Llevaba mis zapatillas deportivas en la bolsa y una energía que apenas me alcanzaba para sostenerme, pero estaba decidida. El hotel era elegante, con pasillos alfombrados y lámparas que iluminaban en tonos cálidos. Ina me mostró las habitaciones, los carritos de limpieza, las normas básicas. No es glamoroso, pero el dinero entra puntual cada semana, me aseguró. Yo asentía sin parar, con la mente fija en las cuentas que tenía en casa. Así comenzó mi doble vida. De día era la farmacéutica que aconsejaba a clientes y sonreía con profesionalismo. De noche, la mujer que fregaba baños, cambiaba sábanas y aspiraba pasillos interminables. El cuerpo pronto empezó a resentirlo, la espalda me dolía, los pies me ardían, los ojos se cerraban solos. Pero no podía detenerme. Hubo noches en las que apenas tuve tiempo de comer una barra de granola antes de lanzarme a limpiar 6 habitaciones consecutivas. Mientras doblaba toallas o vaciaba cestos de basura, pensaba en Michael acostado en la cama del hospital, inmóvil, esperando un milagro. Cada gota de sudor me recordaba por qué lo hacía. Si nadie más iba a salvarlo, yo lo haría. El cansancio era insoportable, pero la motivación me mantenía de pie. Me repetía una y otra vez que todo sacrificio tendría sentido cuando él volviera a caminar. A veces, al pasar el trapo por los espejos, veía mi reflejo demacrado, ojeras profundas, hombros caídos, piel apagada. Pero me convencía de que esa versión mía era temporal, un precio que debía pagar para asegurarle a mi esposo un futuro mejor. Portland se volvía más frío de noche. Salía del hotel con el aliento empañado por la niebla y el corazón pesado, pero también con un puñado de dólares más en el bolsillo. Y con cada billete, con cada turno doble, me decía que estaba un paso más cerca de la cirugía. No importaba si mi cuerpo pedía descanso, si mi alma clamaba por un respiro. Solo importaba una cosa, salvar a Michael, aunque para lograrlo tuviera que destruirme poco a poco. Esa noche llevaba ya 10 días seguidos sin descanso. Terminé mi turno en la farmacia a las 4, me cambié de ropa en el baño del personal y fui directo al hotel. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado, pero la necesidad de seguir sumando horas era más fuerte que el agotamiento. Ina me asignó las habitaciones del tercer piso, las más caras, las que siempre dejaban más desorden. Llegué a la puerta de la 310 con el carrito de limpieza. Toqué 2 veces, esperé unos segundos y, al no escuchar respuesta, deslicé la tarjeta. Housekeeping, anuncié con voz baja mientras empujaba la puerta. Entré, lista para cambiar sábanas y vaciar cestos, pero me quedé petrificada. Allí, junto a la ventana iluminada por las luces de la ciudad, estaba Michael. De pie. No en silla de ruedas, no con muletas, no apoyado en nada. Caminando. Moviéndose con total naturalidad. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Mi esposo, el hombre por el que había sacrificado cada hora de sueño, por el que había soportado humillaciones de su madre, el mismo que aseguraba no sentir sus piernas, caminaba frente a mí como si nunca hubiera estado herido. Y no estaba solo. Una joven rubia, con un cuerpo esbelto y una bata de seda que apenas cubría su piel, tenía los brazos enredados alrededor de su cuello. Ella reía, él sonreía. Sus rostros estaban tan cerca que un solo movimiento los habría unido en un beso. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Me aferré al carrito de limpieza como si fuera lo único que me mantenía en pie. Quise pensar que era un sueño, una alucinación producto del cansancio. Pero entonces Michael giró la cabeza y me vio. Su sonrisa se borró de inmediato. Julia, no esperé explicaciones. No grité, no arrojé nada. Simplemente di media vuelta y salí corriendo, con la garganta cerrada y las lágrimas desbordándome. El ascensor tardaba una eternidad,
así que bajé las escaleras a toda prisa, los pasos resonando como tambores en mi cabeza. Cuando crucé el lobby y salí a la calle, la noche de Portland me recibió con un frío cortante. Caminé rápido, intentando escapar no solo de él, sino también de la imagen que acababa de grabarse en mi memoria. «Julia, espera», escuché su voz detrás de mí. Sus pasos se acercaban, firmes, seguros, nada que ver con un hombre inválido. Apreté el paso, pero él me alcanzó a la vuelta de la esquina. «Por favor, no te vayas así». Me detuve de golpe. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba saber qué clase de mentira iba a inventar. Me giré lentamente, con el rostro empapado de lágrimas. «¿Qué es lo que acabo de ver, Michael?» Él levantó las manos como si intentara calmar a un animal herido. «No es lo que piensas». Solté una risa amarga, casi histérica. «Ah, no». Porque yo vi perfectamente a mi esposo, el hombre que asegura estar paralizado, de pie en una habitación de hotel con una mujer medio desnuda encima. Explícame cómo debería interpretarlo. Se acercó un paso, bajando la voz. «Escúchame, sí, he estado caminando desde hace semanas. Arthur me ayudó más de lo que esperábamos. Pero no estaba listo para decírtelo». Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. «Entonces, todo este tiempo fingiste». «Tenía miedo», dijo atropelladamente. «Miedo de que si sabías que podía caminar, te marcharas. Necesitaba estar seguro de que me amabas de verdad, de que te quedarías incluso si yo nunca volvía a moverme». Lo miré incrédula, como si hablara un idioma que no entendía. «Me pusiste a prueba. Me viste trabajar hasta la extenuación, aguantar humillaciones, deshacerme en pedazos, solo para comprobar si seguiría aquí. Todo mi sacrificio convertido en un experimento barato». Michael bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Intentó justificarse. «La chica. Elise, es la hija de mi antiguo jefe. Quería ayudarme a recuperar mi trabajo. Eso es todo». Lo interrumpí con un susurro helado. «No tenías que hacer nada más. Ya lo habías destruido todo». Me di la vuelta, incapaz de seguir escuchando. El dolor no era solo por la posible infidelidad, sino por la manipulación, por la traición a la confianza más básica. Mientras me alejaba, con el corazón hecho añicos, comprendí que el verdadero daño no estaba en sus piernas, estaba en lo que había hecho con mi fe en él. Cuando salí corriendo del hotel, mi mente solo pensaba en una cosa: llegar a casa y gritarle a Michael todo lo que llevaba acumulado. Cada paso me empujaba hacia ese momento en que finalmente soltaría la rabia, el dolor, la humillación. Quería preguntarle cómo había sido capaz de mirarme a los ojos mientras fingía, cómo había permitido que yo cargara sola con todo mientras él jugaba a probar mi amor. Abrí la puerta del apartamento de golpe, con el corazón latiendo como un tambor y las palabras ya ardiendo en mi garganta. Pero antes de poder quitármelo de encima, mi teléfono sonó. Vi en la pantalla el nombre de mi hija y respondí sin dudar. «Natalie». Lo que escuché al otro lado no fue un saludo, sino un sollozo ahogado. «Mamá», su voz temblaba, frágil, como si en cualquier momento se rompiera. No sabía a quién más llamar. Se me heló la sangre. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Hubo un silencio breve, lleno de lágrimas contenidas. Luego, apenas un susurro: «Estoy embarazada». Me quedé inmóvil, como si el mundo hubiera cambiado de dirección en un segundo. La rabia que traía del hotel se desvaneció al instante. Todo ese dolor se hizo pequeño frente a la angustia en la voz de mi hija. «¿Con quién lo has hablado?», pregunté con suavidad. «Con nadie, solo con Max. Y él está igual de asustado que yo. Seguimos en la universidad. Mamá, no es el momento. He pensado en acabar con todo». Su voz se quebró. «No quiero, pero tampoco puedo. Siento que arruiné mi vida». El corazón me dolió más que nunca. Respiré hondo para no derrumbarme y traté de darle calma. «Escúchame bien, Natalie. No arruinaste nada. Eres joven, tienes miedo, y es normal sentirte así. Pero no estás sola. No vas a tomar esta decisión en medio del pánico». Ella lloraba más fuerte, y yo apreté el teléfono contra mi oído como si así pudiera abrazarla a la distancia. «No sé qué hacer, mamá. Tengo miedo de decepcionarte.
Jamás podrías decepcionarme, le aseguré. Lo que sea que decidas, estaré contigo. Si quieres continuar, yo te apoyaré en cada paso. Si decides interrumpirlo, no te juzgaré. Pero no vas a enfrentar esto sola, ¿me oyes? Un sollozo más, esta vez con un tono distinto, como de alivio. De verdad. De verdad. Mañana mismo voy a verte. Hablaremos tranquilas, cara a cara. Y pase lo que pase, seremos un equipo. Tú y yo. Hubo un silencio breve antes de que murmurara: «Gracias, mamá. Te necesito tanto». Colgué el teléfono con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Me quedé quieta en medio del salón, todavía con el eco de las palabras de Natalie en mis oídos. El enojo hacia Michael seguía allí, pero de pronto ya no importaba. Lo esencial, lo que realmente necesitaba mi fuerza, era mi hija. Me di cuenta de que había gastado todo mi amor, toda mi energía, en salvar a un hombre que me había traicionado. Y mientras tanto, la persona que de verdad me necesitaba había estado esperando, con miedo, al otro lado del teléfono. Esa noche entendí algo que me cambió por dentro. Ya no tenía que salvar a Michael. Él eligió su camino, con sus mentiras y su silencio. Mi misión ahora era otra: estar al lado de Natalie, acompañarla en la decisión más difícil de su vida. Esa misma noche, después de hablar con Natalie, supe que mi vida no podía seguir igual. Esperé a que Michael y Agnès estuvieran dormidos y me senté a la mesa de la cocina con una hoja en blanco. No necesitaba adornos ni explicaciones largas. Solo escribí lo esencial: que no lo odiaba, pero que ya no reconocía al hombre que había prometido ser mi compañero, que no podía seguir viviendo en una casa sostenida por mentiras, y que estaba decidida a divorciarme. Dejé la carta sobre la mesa, junto a la botella de whisky vacía que aún reposaba como símbolo de todo lo que se había roto entre nosotros. 2 semanas después me mudé a un pequeño apartamento en un complejo de ladrillo antiguo, a solo unos minutos de la universidad de Natalie. Era modesto, con paredes finas y una fontanería que crujía cada vez que abría el agua caliente. Pero tenía algo que lo hacía perfecto: un balcón diminuto que cada mañana recibía la primera luz del sol. No necesitaba más. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire me pertenecía. Los meses siguientes fueron un renacer compartido. Natalie venía casi todos los días, y cuando no estaba en clases, se quedaba conmigo. Cocinábamos juntas platos sencillos, doblábamos la ropita diminuta que íbamos comprando poco a poco, pintamos de amarillo las paredes de la habitación que sería para el bebé. Entre risas y lágrimas, nos acompañamos. Yo escuchaba sus miedos, ella me regalaba su confianza. Algunas noches nos quedábamos despiertas hasta tarde, hablando de todo lo que vendría, del vértigo de la maternidad y del futuro incierto. Verla crecer en medio de aquella experiencia me devolvió una fuerza que creía perdida. Cada patadita que sentía en su vientre me recordaba que, aunque una parte de mi vida se había derrumbado, otra estaba floreciendo. Yo no era la mujer rota que Michael había manipulado. Era madre, y pronto sería abuela. El día del parto llegó en una tarde lluviosa de marzo. El cielo estaba encapotado, como tantas veces en Portland, y el aire húmedo se colaba por las rendijas del hospital. Natalie me apretaba la mano con una fuerza desesperada, y yo le susurraba al oído que podía hacerlo, que no estaba sola. «Respira conmigo, hija, vamos juntas». Sus lágrimas se mezclaban con el sudor de su frente, y cada contracción me dolía como si fuera mía. Y entonces, después de horas que parecieron eternas, un llanto agudo rompió el aire. El médico colocó un pequeño cuerpo tibio y tembloroso sobre el pecho de mi hija. Natalie sollozaba de alivio y emoción. Yo no podía apartar la vista de aquel niño. Mi nieto. Nuestro nuevo comienzo. Lo llamaron Ilaiche. 2 días después, cuando los dieron de alta, los llevé a casa. Natalie estaba exhausta, dormida en la habitación, y yo me quedé en la sala con Ilaiche en brazos. Era tan pequeño que parecía imposible que un ser tan frágil pudiera contener tanto amor. Lo mecí suavemente, observando cómo el sol de la mañana se filtraba entre las cortinas y bañaba la estancia en un resplandor dorado. Por primera vez en años, no sentí miedo. No había espacio para la ira, ni para el rencor hacia Michael o la amargura que me había marcado tanto tiempo. Todo eso se quedó atrás.
Lo que tenía ahora en mis brazos era más grande que cualquier traición, era vida, era esperanza. Recordé un versículo que había leído tiempo atrás y que volvió a mí casi sin pensarlo: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos 147, 3. Lo susurré al oído de Ilaiche, como si fuera una bendición secreta, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Ahí, en ese balcón estrecho con mi nieto acurrucado contra mi pecho, entendí que la tormenta había pasado. Ya no vivía para sostener a un hombre que me había engañado. Vivía para mí, para mi hija, para ese niño que representaba un futuro nuevo. Y con esa certeza, después de tanto dolor, al fin me sentí en paz.